Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés viendo este video. Soy Gerardo el Gato Arzamendi y te doy la bienvenida a este nuevo video de IDBTV. Y hoy, siendo 19 de marzo del 2020 y en plena crisis del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19, les quiero compartir la siguiente información que publicó The Washington Post, un ejercicio bastante interesante sobre cómo es que se puede detener el brote que crece de manera exponencial y aplanar la curva, en este caso del coronavirus. Para esto, primeramente nos explican cómo es que se presenta el crecimiento exponencial. Aquí podemos ver qué fue lo que pasó en Estados Unidos y cómo es que de un pequeño brote de 1, 2, luego 5, 6, 8, 12, y así de repente va creciendo 76, 537, 959 hasta llegar a los 2179 casos en el 13 de marzo. Esta es la curva exponencial y pues es lo que ha preocupado a la mayoría de los expertos, y es precisamente porque no se practica algo que se llama distanciamiento social. Todos lo hemos escuchado, o en otras palabras, quédate en tu casa. Pero ¿por qué es tan importante quedarse en casa? Primero vamos a entender que eh, cómo se contagian las enfermedades. Y el Washington Post creó una enfermedad virtual que se llama simulitis, donde el que está sano es una pelotita azul y el que está enfermo es una pelotita café. Y si un enfermo toca a un sano, se enferma sí o sí. Es mucho más contagioso que el coronavirus y lo vemos aquí en acción. Cómo contagia, toca, contagia. Esto solamente en 5 personas, donde de los 5 se contagian de simulitis. Y luego vemos lo que es la recuperación espontánea. Se contagian, pero vemos que la primera pelotita ya cambió a rosa. Eso quiere decir que se recuperó. Y en el caso de la simulitis no hay manera de volverse a contagiar del mismo virus. Ahora, ellos toman el ejemplo de 200 personas, un universo de 200 personas donde podemos ver cómo todos se van contagiando de manera exponencial. Ahí empieza, todos empiezan a cambiar a café. Y como no hay un control, que es precisamente lo que ha pasado en los países donde la curva de contagio ha sido exponencial y vemos miles de casos en muy poco tiempo, como lo que pasó en Italia y ocurrió en España, al principio en China y en otros países donde no se ha hecho nada por hacer el distanciamiento social hasta que ya es tarde. Vemos cómo la curva creció, cómo ya van ahí avanzando las personas, y para este momento también cabe señalar que los servicios médicos ya colapsaron. ¿Por qué? Porque hay tantos enfermos que aún otros padecimientos no es posible atenderlos. Vemos cómo la población va recuperando la salud espontáneamente hasta que de 200 contagiados se convierten al final en 200 recuperados. 180, 190 y al final de cuentas todos terminan por sanarse. Obviamente esto es en el caso de la simulitis, porque nadie se muere de simulitis. Ahora imagínense, dicen que aquí, por ejemplo, pues el ejemplo es de una población pequeña, pero imagínense qué pasaría en 330 millones de personas como en Estados Unidos. Ahora, vamos a mostrar el caso de la cuarentena forzada, encerrar a la población enferma y evitar que tengan contacto con los demás. Esto, por supuesto, tiene una desventaja y es muy clara. En algún momento, de los del lado derecho, los que están en la cuarentena forzada, alguien va a tener que salir. Alguien va a lograr salir, ya sea por obligación o por irresponsabilidad, pero alguien va a poder salir. Y observen cómo de todas maneras la curva exponencial de todas maneras se desarrolla muy rápidamente, al igual que en el caso de que no hubiera la cuarentena forzada. Sí, pasa un poco más de tiempo, pero al final el contagio se da de manera exponencial también. Y ocurre exactamente lo mismo, como todos se están moviendo, no hay manera de que
la curva se detenga. Observen cómo, a pesar de que se aplanó aquí al principio, se eleva de manera exponencial y nuevamente esto vuelve a rebasar a los servicios de salud y provoca el colapso de los mismos. Entonces ya nada más queda un sano para este momento, ya no, y de ahí empieza la recuperación espontánea. Como nos podemos dar cuenta, la cuarentena forzada tampoco funciona muy bien, que digamos. Ahora, no se trata de eh, evitar que todos se contagien, sino que con el distanciamiento social el contagio sea más lento y por lo tanto no haga colapsar a los servicios médicos. Observemos este ejemplo con una cuarta parte de la población moviéndose. De las 200 pelotitas, solamente 50 se están moviendo. Podemos ver cómo la curva ya no se levanta de manera exponencial. Y estamos hablando de frenar solamente a tres cuartas partes de la población. Solamente tres cuartas partes. Y observen cómo la curva se aplanó. Uh-huh. El número de contagios ya no es tan acelerado. Observen, es muy interesante este ejercicio. Los recuperados espontáneos empiezan a aparecer. Y bueno, la velocidad de contagio se disminuyó bastante, solamente deteniendo a una cuarta parte de la población. Ahí está. Vemos cómo a este momento ni siquiera la mitad de la población está contagiada, mientras que los recuperados y los sanos se siguen moviendo también y nunca se rebasó el 50% de la población contagiada al mismo tiempo. Esto solamente con una cuarta parte de la población eh, moviéndose libremente y tres cuartas partes en distanciamiento social. Ahora, vamos a ver ahora con una octava parte de la población en movimiento. Aquí son solo 25 pelotitas de 200 moviéndose. Observen cómo se lleva a cabo miren, ahí está la noticia de los 168 casos. ¿En, ¿En dónde fue? En Ecuador. Vean cómo el distanciamiento social de una octava parte, más bien, mientras una octava parte de la población se está moviendo nada más, observen cómo la curva está aplanada. Esto hace que los sistemas de salud no colapsen, el contagio se lleva a cabo, pero también a un ritmo razonable empiezan los que se recuperan de forma espontánea. Esta es la razón por la cual la cuarentena, el quédate en tu casa, es tan recomendable y funciona. Observen cómo la línea entre enfermos, recuperados, la línea de sanos, no se disminuye tan dramáticamente como pudimos ver en los otros ejemplos. Aún se avanza de manera mucho más lenta que en el caso de detener solo a un cuarto de la población, una octava parte. Ahora, pensemos en que esto apoya a nuestro personal médico para que puedan trabajar y puedan hacer las cosas e incluso otras situaciones se puedan atender de manera efectiva. Vean cómo las líneas rosa, azul y café son balanceadas, no hay un crecimiento exponencial de los enfermos y esto lleva a que al final del ejercicio incluso todavía queda gente sana, gente que no se ha contagiado de simulitis. Esto obviamente son ejemplos con un universo muy pequeño, sin la complejidad de la vida real y realmente
sería lo ideal, pero con este pequeño ejercicio matemático logramos ver cómo es que el distanciamiento social funciona. El objetivo no es que nadie se contagie, el objetivo es evitar que los sistemas de salud se colapsen y que el contagio se eleve de manera exponencial. Por lo tanto, quédate en tu casa. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video.